Este es un capítulo en el cual nos hemos estacionado por la importancia. Hemos visto que el padre habla con su hijo y le está dando instrucciones, lo está animando porque el hijo ya va a salir a la vida y lo prepara de todas formas. Aprendimos en los versículos 5 y 6 que el padre le dice que no se olvide de confiar en Dios y tomarlo en cuenta porque eso le va a facilitar la vida. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El padre le dice: mijo, no te olvides de confiar en Dios y tómalo en cuenta porque eso va a facilitar tu vida. Es de lo primero que le dice. Y también le dice: mijo, no te olvides de obedecer a Dios porque eso te va a ayudar a tener salud. Y aprendimos acerca de eso también. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y aprendimos que el temor de Dios también se puede ver reflejado en nuestra salud. La semana pasada aprendimos que el padre le dijo a su hijo: mijo, no te olvides de honrar a Dios con tus bienes, porque eso te va a ayudar a prosperar y nunca te va a faltar nada. Vimos que esas eran más enfocadas a las bendiciones espirituales en nuestros días. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El padre le da estos consejos a su hijo para que el hijo no batalle. Pero es interesante que termina esta serie de consejos en los versículos 11 y 12 y le dice el padre al hijo: mira, mijo, si tú te portas mal, Dios te va a disciplinar. Mijo, no te olvides de que Dios disciplina, porque eso te ayudará a recordar que Dios te ama. Después de que le ha dado muchos consejos, hasta el final deja la disciplina. Mira, mijo, te queremos evitar todo esto, pero si tú no haces caso, va a llegar la disciplina de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando el castigo llegue a la vida del muchacho, el padre tiene el temor de que el muchacho se vuelva rebelde. Por naturaleza no queremos nosotros ser corregidos, no queremos ser castigados. El padre está previniendo esta situación, que Dios llegue a disciplinar al hijo. Por eso le da una serie de consejos. Pero mi hijo, si tú no haces caso, va a llegar la disciplina de parte de Dios. Y le dice el padre: mi hijo, no menosprecies esa disciplina, valórala, es buena esa disciplina. Es difícil al principio cuando llega la disciplina, pero es buena. El hijo debe de entender que Dios no va a dejar pasar ni una falta, que a Dios no le gustan los hijos berrinchudos, los hijos malcriados, maleducados. Dios no va a dejar pasar una falta y lo va a corregir. Miren lo que dice Salmo 50. Aquí vemos el ejemplo de alguien que pensó que a Dios se le pasaba la disciplina, pero Dios dice: no, no es así. Salmo 50, versículo del 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y rechazas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Aquí vemos a alguien que decía: nada pasa,
y yo ando con los malos, pero fíjense el versículo número 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Dios pacientemente esperó. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios está diciendo, no va a pasar desapercibido delante de mí. Y es lo que le dice el padre al hijo: mi hijo, no menosprecies el castigo de Jehová. Debemos de tener cuidado porque el pecado acarrea disciplina, acarrea consecuencias. Dios no va a dejar pasar ninguna falta, ninguna falta. El padre le dice al hijo: mi hijo, no menosprecies. ¿Y qué significa menospreciar? Tener algo en un valor más bajo, no darle la importancia que requiere, que realmente es. El padre quiere que su hijo valore cuando Dios castiga, que lo vea como algo bueno, que no genere rebeldía en él. Y luego ahí usa el padre la palabra castigo. Yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho de eso, porque todavía soy medio infantil, que decían, es que Dios no castiga, Diosito no castiga, uno mismo se castiga. Y yo decía, sí es verdad, pero ahora veo en la Biblia que no. Aquí estoy leyendo claramente que Dios castiga. La palabra para castigar no simplemente da la idea de causar un sufrimiento o un dolor, sino que implica el corregir, el enmendar, si algo se dobló, enderezarlo. El diccionario define la palabra castigo como reprensión, consejo, corregir, enseñar, instrucción. Y a veces pensamos que el castigo nada más es causar dolor, nada más llegar y dar. Pero no, en la Biblia vemos que es más que eso. El castigo de parte de Dios para sus hijos tiene un propósito de amor. Y es que quiere corregirlo. Quiere que ese pecado no crezca y al rato les cause un dolor más grande. El autor de Hebreos hace referencia a este pasaje de Proverbios. Miren, vamos a Hebreos 12:5. Y ahí el autor de Hebreos, en lugar de usar la palabra castigo, fíjense qué palabra usa. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, ¿qué? La disciplina. La disciplina del Señor. Así es que delante de Dios el castigo no nada más es causar dolor. El castigo tiene la idea de disciplinar, de corregir, de enmendar. Al disciplinar a los suyos, no simplemente los reprenda, hay que corregirlos, hay que enseñarles, tal como Dios lo hace, con amor. Y muchas veces cometemos ese error. Los nuestros, cuando disciplinamos, nada más les damos y vayas a su cuarto. Vamos a ver que no es así. Porque Dios al que ama, castiga, dice la Biblia. Y el padre le dice a su hijo: no te fatigues de su corrección, no te canses de su corrección. Fíjense lo que dice Hebreos 12:11, ya que están ahí. Hebreos 12:11. ¿Es fácil disciplinar? Uy, ¿cómo no? En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Al principio la disciplina no da alegría, da tristeza, causa dolor. Pero fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que han recibido la disciplina aprenden y ya después caminan derechitos y evitan problemas más grandes más tarde. Así es de que el padre le dice a su hijo: mi hijo, no te fatigues de la corrección de Dios. Al principio duele, a lo mejor es incómoda, pero es por tu bien, es por tu bien. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos de ponernos rebeldes cuando Dios nos disciplina. Por el contrario, debemos de entender que Dios lo hace por nuestro bien,
que Dios nos ama y por eso Él nos está disciplinando. Debemos de tener presente siempre eso. El padre le dice a su hijo, mijo, no te fatigues. Y esa palabra fatigues no es un cansancio ligero, sino es estar rendido, es estar a punto del desmayo. Es más, fíjense lo que dice Hebreos 12:5, el mismo pasaje donde estamos. Hebreos 12:5, ¿qué palabra usa? Dice Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes. Entonces aquí usa fatigar y acá usa desmayar. Es decir, estar ya cansados, a punto de tirar la toalla, rendirse. Y el padre le dice al hijo, mijo, la disciplina es por tu bien. No te rindas, no te vuelvas rebelde, en otras palabras. Esa disciplina va a causar una molestia. El padre no quiere que el hijo llegue a rechazar ese castigo de Dios, llegue a ponerse rebelde en contra de Dios. Ahora, nosotros no debemos de dejar que ese castigo se incremente. Al contrario, debemos de detenerlo. ¿Y cómo lo podemos detener? Obedeciendo. El padre no nada más está pensando en que el hijo va a pecar. Está pensando que probablemente el hijo va a dejar que ese pecado crezca y crezca. Y la disciplina de Dios va a ser cada vez más fuerte. Y le dice, mijo, no te fatigues de su corrección. No te canses de su corrección. No te vuelvas rebelde contra él. Es bueno. Dios nos disciplina con amor porque nos quiere corregir. Si alguno de ustedes tiene un arbolito y ve que está creciendo chueco, ¿qué hace? No dejaríamos que un árbol crezca chueco. Lo mismo sucede con Dios. Ya no se puede enderezar, es más difícil. Lo mismo sucede con nosotros. Es mejor corregir luego, porque si no la disciplina, el castigo de Dios cada vez es más grande. Por eso Dios nos disciplina, Él nos ama, quiere que enderecemos eso chueco por donde nos estamos yendo. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama, castiga. Porque Jehová al que ama, castiga. Dios no castiga a todos por igual, nada más a los que ama, los castiga de esta manera. Fíjense, vamos a Apocalipsis 3:19. Aquí tenemos una iglesia que recibe una carta del Señor. Y miren lo que les escribe. Apocalipsis 3:19. Es la famosa iglesia de la Odisea. Dice el Señor, yo reprendo y castigo ¿a quiénes? ¿A todos? A todos los que amo. A todos los que amo. Dios va a reprender y castigar a los que ama. No va a dejarlo pasar desapercibido. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida. Es muy difícil cuando alguien castiga con amor a cuando alguien castiga sin amor, por castigar nada más. Un muchacho cae en la cárcel y ahí lo castigan y no lo van a castigar con amor. Pero con Dios no es así. Dios castiga, pero para que se corrija, para que ese pecado no crezca y para que no sufra más. Dios así es como nos reprende y nos castiga, porque nos ama. El castigo con amor acarrea corrección y da sabiduría. ¿Por qué? Porque al día de mañana relacionamos eso que hacemos con el dolor y ¿qué creen? Ya no lo vamos a hacer. Un niño va y se acerca a la estufa y pone su manita, se quema. ¿Saben cuándo va a volver a poner su manita ahí? Nunca. ¿Por qué? Porque relaciona lumbre, duele. Lumbre, dolor. Y eso lo evita.
lo mismo sucede cuando Dios nos disciplina, por eso lo hace. Miren Proverbios 29:15. Proverbios 29:15, lo que dice: el castigo con amor acarrea sabiduría, trae sabiduría, es bueno. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense, pongan atención, la vara, ahí va lo físico, lo que duele, y el castigo, ya vimos que castigo es corregir, disciplinar, dan sabiduría, van de la mano, es algo bueno. El autor de Hebreos agrega una frase más a este versículo de Proverbios. Vamos de regreso a Hebreos 12:5. Hebreos 12:5 otra vez. Fíjense la frase que agrega el autor de Hebreos. No sé si él experimentó la disciplina del Señor, pero miren lo que dice. Hebreos 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo número 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué? Azota a todo aquel que recibe. Azota, es decir, causa mucho dolor. Mucho dolor. ¿Cómo es el castigo de Dios? Es duro, es fuerte, duele muchísimo. Hay una persona que Dios amó muchísimo, muchísimo. Su nombre es David, exactamente. David. Dice que era conforme al corazón de Dios, porque Él hará todo lo que yo le mande, dice el libro de los Hechos. Pero miren cómo disciplinó Dios a David. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12. Fíjense cómo Dios disciplina, y debemos nosotros de apreciar cuando Dios nos disciplina porque es por nuestro bien. David había pecado, ustedes saben el pecado de David, tomó a Betsabé y aparte mató a Urías, Eteo, mintió, hizo cosas malas, terribles, pero manda al profeta Natán alrededor de 8 meses después. Y fíjense, lo primero que Dios hace para disciplinar a David es que le mostró cuál era su pecado. Lo primero que el Señor hace es que le mostró su pecado a David. Si ustedes recuerdan la historia de los versículos del 1 al 6, Natán le dice, había un hombre que tenía una corderita y uno rico agarró la corderita, se la robó y todo eso. Fíjense lo que dice el versículo número 5 y 6. Entonces le preguntó Natán a David, ¿qué piensas, David? Y David, fíjense lo que hace. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar por la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Natán? Le está mostrando a David su pecado. Le está enseñando, mira, mijo, esto que hiciste no está bien. Va en contra de Dios. Rompiste esta ley de Dios. No le agrada a Dios. ¿Qué es lo siguiente que hace? Lo lleva a un arrepentimiento verdadero. Lleva a David a un arrepentimiento verdadero. Fíjense el versículo número 13, 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Se arrepintió verdaderamente. Él vio su pecado. Es como el padre al hijo, mijo, lo que hiciste estuvo mal. No, papá, pero mira, es por esto, mijo, estuviste mal. Hasta que el hijo comprende y dice, hice mal. Eso no está bien. Fue lo que hace Dios con David. ¿Y qué fue lo siguiente? Lo disciplinó. Y no solo lo disciplinó fuertemente. Fíjense el versículo número 10.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y no nada más eso, el versículo 14 dice que el bebé iba a morir. Pero eso no terminó ahí la disciplina. Al final, ¿saben lo que hace el Señor? Lo restauró. Lo restauró. Vamos a Salmo 32:1, fíjense. Así es como disciplina a Dios con amor. Salmo 32:1. Aquí David plasma en este salmo la bendición de haber sido perdonado por Dios. Y fíjense cómo empieza. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y empieza a describir. Pero ahí nos plasma que Dios lo perdonó y lo restauró. Cuando se disciplina, a veces nomás se queda en el dolor y no es así. Por eso se cansan los padres al disciplinar a los hijos porque no lo hacen bien. Porque si nada más llegan y dan, generan rebeldía en ellos. No, ven mijo, hiciste mal en esto no le agrada a Dios. Mira, debes de honrarme. Y empieza uno a platicar, hasta que el niño comprende y viene la disciplina. ¿Y hasta cuándo se va a disciplinar? Hasta que haya una convicción, un arrepentimiento verdadero. Llega uno, disciplina, no me dolió. Ese niño lo va a volver a hacer. Y genuino el arrepentimiento. Si alguien lo vuelve a hacer, no se arrepintió. Y hay que disciplinar más fuerte. Aquí vemos que el Señor le muestra su pecado. David se arrepiente verdaderamente. Dios lo disciplina, no se la dejó pasar, pero ya después lo restaura. Nosotros al disciplinar, el padre le dice a su hijo, mijo, eso no estuvo bien. Mijo, mira, pecaste contra Dios. Y el hijo entiende la ley. A lo mejor no está arrepentido, pero él entiende que ha hecho mal. Después se aplica la disciplina y al aplicar la disciplina no hay que dejarla pasar. Debe de haber un arrepentimiento verdadero. No me dolió. Ese niño lo va a volver a hacer. O, sí, ya, con tal de dejarla pasar. Uno sabe que no se arrepintió. Pero si ya hay un arrepentimiento, a lo mejor el niño se pone rebelde, no hay que dejar el cuarto. Mi hijo, ven, es que te amo, mi hijo, entiende, mira, no quiero que sufra. Y tenemos que salir de ese cuarto los dos como padre e hijo, con una buena relación. Y es lo que hizo Dios con David. ¿Y te acuerdan lo que aprendimos en Hebreos? Al principio, la disciplina no es muy grata, pero causa fruto de justicia. Y vemos un David. ¿Saben cuándo lo volvió a cometer David? Nunca lo volvió a cometer David. Y por eso el padre le está diciendo al hijo, mijo, Dios al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si alguien no castiga la rebeldía de su hijo, no lo quiere. Miren lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, desde tempranito. Es que yo no quiero disciplinar a mi hijo porque lo quiero mucho. Mentiras. Lo que pasa es que eres flojo y no quieres invertir tiempo. Es que lo quiero mucho, no lo quiero ver sufrir. Mentiras. Lo que pasa es que si lo ves llorar te vas a sentir tú mal y quieres evitar ese mal rato. Es que le duele tanto, le va a doler más el día de mañana que llegue frente al policía. Mejor inviértele ahorita, dice aquí desde temprano. Por eso acá leemos en Proverbios 3 que el padre le dice al hijo, como el padre al hijo, quien quiere, así disciplina a Dios. Debemos de disciplinar y Dios tiene que disciplinar.
Dios disciplina a sus hijos. Miren lo que dice Hebreos 12, 7 y 8. ¿Qué pasa con aquel que no disciplina a sus hijos? Y ya vimos que no nada más es un castigo físico, sino que es todo un proceso. Dice Hebreos 17, versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Sabes? Si Dios te está disciplinando, eres un hijo de Dios. Hebreos 12, 7 y 8. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces no eres hijo, sino un bastardo. Si Dios no te disciplina, no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Estamos hablando en el contexto de esta disciplina. Yo no voy a disciplinar al hijo del vecino. Yo no voy a disciplinar a otro hijo. A lo mejor, a lo máximo le voy a decir, mi hijo, ten cuidado, eso está mal. Pero yo no voy a llegar y disciplinar como yo disciplinaría a mis hijos. Por eso dice aquí el autor de Hebreos, si Dios no les castiga, es que no son sus hijos. Esto me enseña algo bien importante. Si yo me estoy llenando de mugrero, si mi vida es un constante pecado, si esos actos pecaminosos están en mí una y otra vez y nada pasa, ¿sabes qué? Lo más seguro es que tú no eres hijo de Dios. Porque ya vimos aquí que Dios desde tempranito castiga y corrige. Entonces deberíamos de analizarnos si eso está pasando en nuestra vida. La disciplina de Dios es una gran bendición. Y es lo que le está enseñando el padre al hijo. Mijo, si llegas a este punto donde yo no quiero que tú llegues y Dios te disciplina, qué bueno, mijo, porque es señal que Dios te ama. Es señal que Dios quiere corregirte. Eso es bueno, mijo. Miren Hebreos 12:7. Vamos a Hebreos 12:7 otra vez. ¿Por qué la disciplina es una bendición, es algo bueno? Porque nos muestra que Dios es nuestro Padre Celestial. Y aquí lo leímos en el versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si no nos disciplina, entonces no somos hijos de Dios. Y usa en el versículo 9 el ejemplo de los padres. Miren, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si nuestros padres nos disciplinaban y aún así los respetábamos, conti más a Dios mismo, que está preocupado por una causa mayor. La disciplina de parte de Dios es buena y debemos de estar agradecidos porque nos lleva a la santidad para que vivamos vidas agradables delante de Dios. Fíjense el versículo número 10, Hebreos 12:10. Y aquellos, ciertamente los padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Nuestros padres nos corregían porque decía que era bueno, que era para nuestro bien, pero Dios sabe un bien mayor para nosotros y por eso nos disciplina. Versículo número 11, la disciplina es buena de parte de Dios porque si aprendemos la lección, vamos a vivir en paz y haremos el bien. Fíjense, Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto. Esta disciplina, como Dios nos la enseña, da fruto, un fruto de justicia, de paz. Vamos a vivir bien. ¿Quién de aquí no fue disciplinado por parte de sus papás y está agradecido? En el versículo número 6, el padre le dice al hijo, mi hijo, no te olvides de confiar en Dios y tomarlo en cuenta, porque eso facilitará tu vida. En el versículo número 7 y 8, el padre le dice al hijo, mi hijo, no te olvides de obedecer a Dios, porque eso te va a ayudar también en tu salud.
en los versículos 9 y 10 el padre le dice a su hijo: mijo, no te olvides de honrar a Dios con tus bienes, porque no te faltará nada, vas a prosperar. Pero mijo, si tú te olvidas de esto, va a venir la disciplina. Y aun cuando llegue la disciplina, mijo, hay esperanza. Dios te ama, Dios te está buscando corregir. Por eso, esperemos no llegar a esa situación donde Dios nos corrija, pero si somos corregidos, es mejor reconocer. Es mejor decir: he pecado contra Dios, arrepentirse verdaderamente y recibir la disciplina de Dios. Miren, vamos a Proverbios 28:13. Tristemente, ahora en nuestros días ya no se cree en la disciplina. No. ¿Pero qué pasa? Que nos hemos alejado de Dios. Y con nosotros, nuestros hijos, y con nuestros hijos, las siguientes generaciones. Y aquí están las consecuencias. Dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la mejor forma de evitar la disciplina de Dios es obedeciendo. Y como comentaba el hermano, no es el plan de Dios disciplinarnos, no quiere Él disciplinarnos. Pero si es necesario, lo va a hacer. Lo va a hacer, y cuando lo hace, duele. Y duele mucho. Alguien de aquí, no diga qué, pero alguien de aquí ha pasado por la disciplina de Dios. ¿Crees que te haya beneficiado el haber pasado por la disciplina de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Es lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo lo ves ahora que ya pasaste? Como algo bueno, ¿no? Es un aprendizaje que no se nos olvida toda la vida. Se llega a la paz. Sí, aquí dice: da fruto apacible de paz y justicia. Entonces esta semana vamos a pensar en esto. Vamos a valorar la disciplina de Dios, porque es para nuestro bien. Y si queremos no llegar a un punto extremo, mejor vamos a arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de él, y así vamos a alcanzar misericordia de parte de Dios. Y a los que tenemos que disciplinar, hay que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera del mundo.